Bueno, usted bien sabe, en Chile y en el mundo los precios de los productos agrícolas, frutícolas, verduras, etcétera, tienen variaciones importantes. Y en este contexto, de este mundo tan convulso, con tantas presiones, también se están generando unas presiones, justamente a la redundancia, de aumentos de costos, aumentos de precios. Para conocer en detalle cómo se mueve esto, cuáles son los principales factores, tomamos contacto con Juan Pablo Subercaseaux, productor frutícola y profesor de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica de Chile. Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Juan Pablo. Muy contento de poder conversar con usted y conversar con todas las personas que se conectan justamente a este programa. Muy bien. Juan Pablo, preguntarte lo obvio. ¿Cómo se fija el precio de los productos, en este caso productos agrícolas? ¿Cuáles son las dinámicas que permiten la fijación del precio? Bueno, ahí hay que ser muy claro de que son pocos los mercados donde la economía funciona en forma tan perfecta como en la agricultura. ¿Y esto por qué? Porque son muchísimos productores, entonces no hay grandes actores que puedan fijar precios, que se puedan coludir, que puedan llegar a acuerdos, que ya hemos visto en nuestro país que hemos tenido casos que se ha demostrado frente a la justicia que 2 o 3 actores muy protagónicos se ponen de acuerdo en ciertas cosas y terminan de alguna manera fijando los precios. En el agro eso es imposible cuando tengo miles de productores que terminan haciendo o limitando cualquier posibilidad de colusión, que obviamente no lo queremos y es absolutamente ilegal. Entonces es oferta y demanda. Hay más... la antigua ley de oferta y demanda. Oferta y demanda. Hay más oferta, listo, las personas van a tener menores precios. Hay menos oferta, los precios suben. Juan Pablo, la verdad que al final, cuando hay un aumento de costo en la producción, eso es finalmente se logra la agricultura traspasar ese aumento de costo, o es muy difícil, justamente atendido el concepto que tú decías de esta atomización de producción. Tiene que ver más bien con la demanda, más bien con la oferta, más que el aumento de costo en la producción del productor agrícola. Bueno, siempre que hay aumento de costo, eso se termina transfiriendo al consumidor final en el mediano plazo. O sea, si me aumentó el precio del petróleo, me aumentó el precio de los fertilizantes, yo no voy a poder seguir produciendo y no lo voy a hacer para perder plata. Entonces, o mejoran los precios o empiezan a desaparecer ciertos actores productivos. Yeah. Entonces, también se va regulando por esa vía, en el mediano plazo. Si, por ejemplo, bajó el precio de la cereza a nivel internacional, vamos a ver que se empieza a disminuir los volúmenes, la superficie de cereza en Chile. Y si un negocio se pone muy bueno, como ha sido el kiwi, el avellano europeo, tú empiezas a ver que en el mediano plazo, 2, 3 años, hay mucha gente plantando. Perfecto, perfecto. Ahora, hay un actor que nos estamos olvidando, Juan Pablo, que es la intermediación. El intermediario que de repente también juega un rol desafortunadamente bastante importante y genera los procesos de especulación, ¿no es así? Puede ocurrir que exista algo de especulación que principalmente, y lo hemos visto ahora recientemente, sale una noticia que va a tener un efecto de mediano plazo y tú ves que inmediatamente te suben los precios. Cuando realmente todavía eso no ocurre. Claro. A modo de ejemplo, el tema de la gripe aviar tiene un efecto sobre los huevos, porque si empiezan a morir las ponedoras, tienen menos oferta de huevos y por tanto suben los precios. Pero habían muerto 2 gallinas y ya estaban subiendo el precio de los huevos en volúmenes, en cantidades, muy significativas, muy importantes, porque como veían que esto iba a suceder, bueno, aprovechaban la coyuntura y ahí sucede lo que tú me acabas de mencionar. Ahí está la importancia, entonces, Juan Pablo, de lo que muchas veces se dice, de que los consumidores coticen, busquen en distintas alternativas, en las ferias libres, en los mercados mayoristas, en los supermercados, en el almacén del barrio, para buscar fondo la mejor alternativa y evitar a aquellos especuladores que se aprovechan de esta noticia y rápidamente generan una reacción. Tienes toda la razón. Y como tú acabas de mencionar, hay distintas cadenas o formas. Y hay algunas que son un poquito más transparentes. Por ejemplo, el supermercado suele ser bastante más caro que la feria, pero es menos especulativo. Entonces transmite de forma más clara los valores reales. Sí, pero tienes toda la razón. Claramente hay que cotizar.
Juan Pablo, hoy día estamos viviendo una situación internacional con una presión en los costos, por ejemplo, del transporte a través del petróleo, la logística, también de los fertilizantes. Eso entonces debiera también llevarnos un poco lo que estábamos hablando en el mediano plazo a un aumento de costos, evidentemente, y por tanto un traspaso al consumidor. Así es. Pero es muy distinto lo que ocurre con productos que son transables a aquellos productos que no son transables. A ver. Por ejemplo, el huevo, tú no puedes importar huevo o exportar huevo, porque entre el costo de flete, que es muy grande por valor, digamos, más la fragilidad que tienen los huevos, hace casi imposible que este comercio sea importante. Chile exporta el 1,4% de los huevos que produce. Ya. Pero no significativo, no se transa mucho. En cambio, hay otros productos que se transan muchísimo. Tú puedes exportar leche en polvo o importar leche en polvo con mucha facilidad y el flete no es tan relevante. Entonces, hay producto y producto. Pero esta alza, que tiene una incidencia en promedio del orden, golpea en el IPC el petróleo cerca del 4%. Entonces, esta alza del 50% se traduce en un aumento del orden del 2% en la inflación. Dependiendo del tipo de producto que vayamos a tener con su incidencia en el gasto de petróleo, vamos a tener cerca del 2% de aumento, con algunos que van a subir hasta el 8 o 10%. Ahora, ¿qué pasa, Juan Pablo? No sé si has tenido la oportunidad de hacer un análisis, porque hoy día tenemos una evidencia, por ejemplo, el caso del fertilizante, la urea, aumenta un 60-70% en el costo, cuando uno va a comprar el saco de urea, te aumentó un 60-70%. ¿Cómo impacta eso, primero, en la rentabilidad del productor y cómo impacta en la cadena, en el aumento del costo para tratar de justamente ese productor poder mantener un cierto margen al respecto? Excelente ejemplo. Una de las cosas que más va a golpear a la agricultura es el aumento de los fertilizantes. Y ahí vayámonos a lo que pasó el año 2021, que hubo un aumento de precio del petróleo en época del COVID, justo terminando el COVID, y aumentó el petróleo muchísimo, fue más del 100%. El efecto en la urea fue un aumento del 300% en su valor. O sea, estamos hablando de un salto, no de un 80%, como tú acabas muy bien de mencionar, sino que estamos hablando de un aumento del 300%. De acuerdo. No es comparable con la situación actual porque en ese minuto el petróleo estaba demasiado barato y subió muchísimo. Hoy en día, este aumento que ya estamos con petróleo a 120, ha topado los $120 el barril, está bastante más alto de lo que ocurrió en esa oportunidad, estaba casi al doble. Pero vamos a tener urea que se va a duplicar el valor. Los fósforos no son los que más aumentan, pero aumentan, en esa época aumentaron al doble, y el potasio, muriato potasio, aumentó también 3 veces. Sí. Y eso, si lo llevamos a número, tiene un impacto en los costos del orden del 8% los fertilizantes, 6 a 8%. Si te aumentan al doble, quiere decir que finalmente tus costos totales van a aumentar entre un 6 y un 8%. Y lo que gastas en petróleo más o menos impacta del orden de un 2-3%. Si aumenta aumenta un 50% el precio del petróleo, vaya a tener 1,5% más en aumento de los costos. O sea, raya para la suma, si tú empiezas a pescar todos los aspectos, finalmente puedes tener un aumento del orden del 6-8% en los costos totales de producción debido simplemente al alza del petróleo. Perfecto. Que va al margen o va a un proceso a fondo en el mediano plazo de aumento del precio final de venta para tratar de sostener los márgenes del productor. Exactamente. Ahora, es distinto también, Juan Pablo, que también quería que a lo mejor analizáramos el problema de la estacionalidad propia de la agricultura, porque la típica pregunta, fondo, que hace nosotros la prensa, oye, ¿qué pasa con los limones? Que mire que aumentan de manera brutal. Bueno, la verdad que hay una explicación también agronómica. ¿Por qué no nos explica un poquito también esa otra condicionante que también afecta los precios de los alimentos? Toda la razón. Cuesta a veces entender de que la producción no es homogénea en todo el año. De hecho, por ejemplo, la manzana, el kiwi, la papa, se cosechan una vez al año y tienen la posibilidad, no así todos los frutales, tienen la posibilidad de guardarse.
Hoy día con atmósfera controlada tú puedes guardar muchísimos meses. Sí. Y eso quiere decir de que en el minuto que coseché, el precio va a ser relativamente barato porque hay mucha oferta, pero aquellos que guardaron y que están gastando en el frigorífico para poder hacer esa guarda, van a ir exigiendo mayores precios en la medida que vaya pasando el tiempo. Y si además la oferta es reducida, bueno, vamos a tener un aumento de precio, una escalada en los precios a lo largo del año que va a ser brutal. Y vamos a estar comprando kiwi, manzana a un precio que es 2 o 3 veces el precio de abril cuando las compremos en diciembre. Particularmente pasó con la manzana Granny Smith, la manzana verde del año pasado, que hacia finales del año realmente el valor se había multiplicado por 4 veces. Había mucha demanda y significó que finalmente el precio tuviera una presión enorme. Y además está el factor estacional. Por ejemplo, los huevos se producen todo el año, pero en invierno las gallinas producen menos. Y al producir menos, sube el precio. Claro, claro. De nuevo lo que hablábamos al principio, la vieja ley de la oferta y la demanda, Juan Pablo. Así es. Y por eso yo te mencionaba, la economía de la oferta y la demanda funciona perfecto en el agro porque hay muchos productores, muchos consumidores y no existen 2 o 3 protagónicos que puedan de alguna manera manipular, manejar, coludirse con los precios. Aquí la economía funciona perfecto. Y siempre está de cara al consumidor, Juan Pablo, la posibilidad entonces, bueno, de sustituir fondo, casi en todos los casos, poder, además, no como kiwi, si está realmente muy caro, podrá comer, no tengo idea, naranja, no sé si la sociedad está perfecta, pero podrá buscar alternativas para consumir un producto distinto que tenga un precio más asequible. Exacto, el efecto de sustitución. Donde eso se aprecia con mucha facilidad, y son sustitutos bastante cercanos, es cuando sube, por ejemplo, el valor del kilo de carne vacuno. ¿Y qué es lo que sucede normalmente? Que empezamos a hacer los asados con cerdo o con pollo, en porcentaje mucho mayor, porque finalmente igual hacemos un asadito, tenemos la instancia ahí con los amigos, la familia, pero efectivamente evitamos pagar tan caro por esa alza, esa presión que hubo por distintas razones sobre la carne vacuno, y logramos hacer el asado de todas maneras con carne de cerdo o con carne de pollo. Sin duda que sí. Muy bien, Juan Pablo Subercasó, productor frutícola y profesor de la Facultad de Agronomía y Sistema Natural de la Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Nos interesaba poder conversar con, en este caso, un académico, pero también productor, de ver cómo es la formación del precio y también la importancia del consumidor de cotizar, buscar alternativas, sustituir en caso de necesidad para poder acceder a alimentos sanos e inocuos que tiene nuestra agricultura. Gracias, Juan Pablo, que esté muy bien. Gracias a usted, que le vaya muy bien.